mesa redonda que tenemos ya en estas jornadas del Festival Getafe Negro, al que le estoy muy agradecida por la invitación a moderar esta mesa con estos tres escritores, que vamos a hablar de niños perdidos, porque bueno, todos ellos han publicado recientemente una novela en la que aparece esta trama que siempre nos acongoja, que siempre nos deja el corazón un poco encogido. Y bueno, pues cómo cada uno de los tres han abordado este tema y han ido dilucidando la trama para llegar a un final. Bueno, me presento, soy Paula Corroto, soy periodista, trabajo en El Confidencial. Y bueno, he cubierto varios festivales de novela negra, he entrevistado a autores de novela negra y por eso me habrán llamado, para estar aquí. Y tengo un libro también que se llama El crimen mediático, que lo tenéis en la puerta, que va sobre un ensayo, que va como las noticias, como los periodistas hemos abordado bien, mal, fatal, regular, estropiciosamente el tema de los sucesos. Y bueno, voy a presentar a cada uno de ellos. Voy a empezar por aquí, a mi izquierda, por Daniel Hernández Chambers, que es de Tenerife, y que sobre todo hasta ahora bueno, pues habías hecho bastante novela infantil y juvenil, con éxito, con varios premios a la Delta, también finalista de Gran Angular, y que con El secreto del bosque, antes hablábamos, bueno, literatura para adultos o juvenil, pero bueno, sí que das el paso como a la novela negra de adultos. Y en ella lo que ocurre es la desaparición de una niña, ¿no? Sí. Con 12 años, que están jugando al escondite con sus amigos en un bosque, los bosques siempre son un poco así, sí. Y desaparece. La niña se esconde por un juego, pero nunca llega a aparecer. Y 36 años después hay una gran tormenta en una ciudad de playa, y en esa playa aparecen restos humanos. El hermano de esta niña desaparecida es el jefe del departamento forense y le dice a otra compañera que le ayude a saber cuáles son estos huesos, porque él, bueno, le da en la nariz que quizás pueda estar ahí su hermana. Y bueno, pues a partir de ahí ya ustedes leerán y ya sabrán qué sucede con esta niña. Tengo aquí a Empar Fernández, que es de Barcelona, que es una autora que tiene numerosos libros de novela negra, es una escritora muy asentada, pero también tiene un gran conocimiento de los jóvenes. Yo también me he leído alguna novela suya en la que aborda el tema de los chavales, porque eres profesora de instituto, eres profesora de historia, creo, contemporánea, y bueno, pues conoces bien a los chicos. Y además todos tus libros abordan, aparte de la trama negra, tienen una parte social muy importante. Aparece el tema del maltrato, aparece el tema del bullying en ocasiones. Y aquí, en la novela que presentamos aquí, que es El miedo en el cuerpo, hay la desaparición de un niño pequeño que además es autista y desaparece en el centro de Barcelona, mientras su madre tiene que ir a trabajar de modista, ganándose la vida, ganando muy pocas perras por la pandemia, ¿no? que han cerrado el centro de confección donde trabajaba. Y ella nos pone en los ojos también de ese niño perdido por Barcelona, y es un niño pues que no es como los demás, porque tiene este tema del autismo. Un niño que está doblemente perdido. Efectivamente, doblemente perdido. Bueno, luego hablaremos más. Y ahí al fondo tengo a Marto Pariente, que eres de Madrid. Bueno, vives en Guadalajara, muy cerquita de aquí. Y bueno, has publicado hasta la fecha creo que 3 novelas. Esta es la que vamos a presentar ahora, es tu tercera. Son novelas con una violencia, pero no una violencia, me refiero, explícita, pero hay como caña en tus novelas. Rock and roll, si fuese, hay rock and roll si fuese música, ¿verdad? En tus novelas. Era una bala para Riley, La cordura del idiota, y ahora que vamos con Las horas crueles, que ya la primera escena es un tipo que parece que se tira, ¿no?, por una especie de precipicio, que le están siguiendo, un tipo que se ha pasado 30 años en la cárcel y además acusado de la muerte, del asesinato de sus hijos, ¿no?, que también desaparecieron. Y bueno, ahí aparece una agencia
que se llama Constanza Desaparecidos, bastante singular, que se va a encargar un poco de qué ha pasado con todo esto. Con el monstruo. Con el monstruo, que se llama este hombre al que perseguían y se tira por el precipicio. Bueno, pues nada, ya presentados, yo quiero poner sobre la mesa el tema niños desaparecidos, niños perdidos, que siempre es un tema que, como decía al principio, ¿no? Nos encoge el corazón, nos hace estar muy pendientes. Además, al final un niño es una víctima, la víctima más vulnerable de todos nosotros. Ha sido una temática que aparece en la novela, aparece en cine, aparece en serie de televisión, incluso los medios de comunicación le damos una importancia tremenda. ¿Qué nos provoca o qué os provoca a vosotros como escritores el abordar novelas en las que haya un niño o niños desaparecidos? Empezar el que queráis. Bueno, mi caso es fácil. Hace unos 3 años apareció una noticia en televisión de un chico autista de 11 años que había estado 3 años desaparecido. La noticia es que lo habían localizado 3 años después. Después, un poco, investigando un poco, son muchos los niños autistas que permanecen durante mucho tiempo desaparecidos. Entonces, ¿por qué resulta que cuesta tanto encontrar un autista? Y es relativamente fácil, porque el autista no va a pedir ayuda, va a rehuir, va a escapar de los que le busquen. Entonces es infinitamente más difícil encontrar a un chico autista que se ha perdido. Y en el caso de mi protagonista tiene 7 años y ¿qué es lo que va a hacer? Pues no se va a acercar a nadie y si alguien se le acerca él se va a escapar. Por lo tanto es una doble dificultad. Y además, yo antes os decía, está doblemente perdido porque un niño autista que se pierde de vista a su madre, pierde de vista a su casa, pierde de vista a su entorno y pierde sus rutinas. Y un autista sin sus rutinas está verdaderamente desvalido. Entonces, bueno, a mí me interesaba ponerme en la piel de ese chico que se pierde y que no tiene ninguna estrategia ni ningún recurso para salir de esa situación tan difícil. Y hay una cosa que llama mucho empezaba a leer, ¿no? Y este niño, cuando ya está perdido, al principio la gente no repara en él porque él no da muestras de de sentirse perdido, ¿no? De llamar a su madre, ni de llorar, ni nada. No. Pues su cara es la misma, pase lo que pase, por lo tanto es un niño que camina, igual va a su casa, que igual va a comprar, no llama la atención para nada. Y si alguien se le acerca en alguna ocasión, él sale corriendo. Ya. En mi caso era, por así decir, el otro lado, el protagonista no es el niño perdido, en mi caso es una niña, sino los demás, los que se quedan. Porque yo me planteé, de hecho hace unas pocas semanas participé en otra mesa redonda como esta y ahí el título en vez de ser niños perdidos era terror y muerte, de hecho. Y yo me planteé, ¿qué es el terror? ¿No? Yo creo que para cada uno de nosotros el terror va a ser algo completamente diferente, ¿no? Puede ser, no sé, una araña de estas peludas que no sabemos si es venenosa, o saber que hay un asesino en serie suelto en la ciudad y que la policía no puede atraparlo y estamos aterrorizados, o puede ser algo mucho más banal, ¿no? Puede ser que recibamos el recibo de la hipoteca antes que la nómina, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser el terror puro. En mi caso, si se me permite la chorrada, en mi caso el terror fue encontrar una habitación para mi hijo cuando se mudaba fuera a estudiar, no encontrar una habitación libre en un piso de estudiantes. Eso fue el terror puro en cuestión de días. Pero creo que el terror realmente es perder a un niño, no es los que se quedan alrededor. Es no saber qué le ha ocurrido, porque yo creo que la muerte, por eso he mencionado el festival anterior en el que participé, porque creo que la muerte, por muy trágica que sea, todos con el tiempo conseguimos sobrellevarlo, ¿no? Conseguimos seguir adelante, hemos perdido a un ser querido, pero a fin de cuentas la muerte es parte de la vida, ¿no? Por así decir. Pero el no saber creo que es la mayor tragedia de todas. Creo que eso es el terror, el verdadero terror, el perder a tu hijo, por ejemplo, y no saber qué le ha ocurrido. No perderlo como ha muerto, sino ni siquiera saber si ha muerto. Eso es lo que pasa en esta novela. Esta niña desaparece, como muy bien has dicho, jugando una típica partida en el escondite. Ella considera que ha encontrado el mejor escondite de todos, no lo comparte con nadie, se mete ahí y desaparece, nadie la vuelve a encontrar. Y pasan días, pasan semanas, pasan meses, incluso pasan 30 y pico años y siguen sin saber nada de ella. Eso, para todo el mundo alrededor de esa niña, tanto sus familiares como ese grupo de amigos, es el terror. Todos siguen adelante, pero tienen un vacío dentro, que es lo que yo identificaría con el terror absoluto.
No sé. ¿Harto? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo al abordar la narración de esta historia, para mí el terror, entroncando con lo que ha dicho Dani, es las horas crueles, ¿no? Esas horas primeras que se abren en una familia ante la desaparición de un hijo, de un menor, ¿no? Ese abismo que de repente te enfrentas a él, ¿no? Esas horas que no llega y no llama y no sabes nada, y esas horas se van ampliando y son días y son meses y son años, ¿no? Entonces yo entiendo que no hay mayor terror que abordar ese tipo de pérdida, ¿no? Y además son pérdidas inconclusas, que no te permiten cerrar el círculo, no te permiten el duelo, ¿no? Esa interrogación yo creo que te va a sobrevolar durante toda tu vida. Yo en las horas crueles, aparte de esto, también quise tratar el tema de los juicios mediáticos. Has comentado que la novela arrancaba ¿no? con Moreda perseguido por el bosque, por la Tejera Negra, salta el cortado a las aguas del Bornova, ¿no? Y ya no sabemos más de este personaje hasta más adelante. Y este es el padre que se lleva a sus hijos hace 30 años al bosque, a la Tejera Negra, a toda la parte, no sé si lo conocerán ustedes, en Guadalajara, la Sierra Norte, toda la caída del cauce del Bornova hasta el Alcorro, ¿no? Una zona así muy oscura, ¿verdad? Muy gris. Y se lleva a sus hijos al bosque y vuelve sin ellos y dice que no recuerda qué ha ocurrido. Lo sepa, ¿no? Nos vamos enterando porque no recuerda nada, y él se chupa 30 años en prisión porque es el máximo responsable de la desaparición y muerte de sus hijos. Y yo lo que quería era jugar no solo con la desaparición de los menores, sino también de los mayores y de estos juicios paralelos que hacemos nosotros, ¿no? Tú conocerás mejor que nadie los juicios mediáticos, ¿verdad? Que suelen ser morales luego, en realidad. Sí, suelen ser morales, pero luego muchas veces puede ocurrir que no sean así las cosas y nadie se preocupa de deshacer el entuerto. Esa persona se le ha condenado socialmente ya y en este caso penalmente, fíjate, pues 30 años, si es culpable o no lo es, pero ya se verá en la novela, ¿no? Pero no sé, a mí todo ese tipo de historias me de hecho, comentabas en par que bueno, hubo un caso, ¿no? En Barcelona Real, ¿no? De la desaparición de... En Barcelona no. Vale. Los casos a los que yo tuve acceso investigando fueron todos en los Estados Unidos. Estados Unidos, vale. Te lo preguntaba porque no sé, quería preguntaros si habíais también leído por casos de niños, desapariciones que hayan sido mediáticas, cómo se han seguido, qué informaciones se fueron dando. Porque, por ejemplo, leyendo tu novela, Marto, esta agencia también se crea, Frank Durán, que es el investigador de esta agencia, estuvo en un caso que claro, yo recordaba al de Marta del Castillo, claro, ¿no? Que al final lo que pasa es que en tu novela esto nada sale al principio, él da con éxito con el cuerpo, ¿no? Pero... Sí, ¿no? Que le echan de la policía, mi personaje principal es un ex policía que dice que le echan del cuerpo por sentimental, que luego vemos que no es tan así, ¿no? Pero sí, es porque en España no se puede dar, no tenemos las herramientas jurídicas necesarias como para hacer confesar a una persona, donde el caso de Marta de Castillo es tratado siempre con el paralelismo y del respeto. Sí. Ten en cuenta, tenemos un asesino confeso y no tenemos herramientas jurídicas para que esta persona diga dónde está el cadáver, los restos humanos de esta cría. No tenemos herramientas coercitivas. Vivimos en democracia, obviamente no. Más allá de que llevan la cárcel... Sí, bueno, pero no tenemos manera humana de hacerle decir dónde está, ¿no? Entonces, me resulta tan doloroso, ¿no? Desde la parte humana de los padres y tal, que mi personaje sí que le hace hablar, pero no, aplicando otras técnicas, digamos, más violentas, ¿no? Yo creo que es un poco también que buscar una solución a problemas que no los hay. Estos son casos reales. Cuando vosotros, de todas maneras, os planteáis una novela en la que desaparece un niño, ¿ya tenéis de antemano lo que va a pasar? ¿Va a aparecer, no va a aparecer? ¿De qué manera va a aparecer? ¿Cómo lo planteáis esto? Bueno, en mi caso yo sí que lo sabía, pero no quiero hacer spoiler. No vamos a hacer ningún spoiler. Es más que nada claro. Cómo uno se plantea la novela, la estructura y la crea. A ver, para plantearme la novela, mi principal preocupación es cómo va a actuar ese niño. Entonces, mi parte de documentación es cómo actuaría un niño autista de esa edad que está desaparecido.
Entonces, bueno, el proceso para buscarlo ya es una otra historia. Se titula El miedo en el cuerpo porque todos, seguro que todos los que están aquí, que tienen hijos, hermanos o un niño pequeño a su cargo, se les ha despistado durante 5 minutos y las sensaciones, bueno, es muy difícil, es tan angustiante, tan angustiante. La madre del niño tiene el miedo en el cuerpo, es aquella persona que se desploma, que casi no puede atender ni a la policía porque no puede soportar tanto miedo. Entonces, bueno, mi documentación es más de tipo psicológico para que el perfil de la víctima fuera. Después la cosa toda se enreda, pero era sobre todo ser fiel a lo que haría ese niño. Yo, mira, creo que los tres seguramente habremos planteado nuestra propia novela de una manera diferente a la hora de sentarnos a escribir, porque con todos los escritores con los que yo hablo, todos tenemos un método diferente. Algunos más o menos coinciden. Yo cuando empecé en esto, me dio por coleccionar los típicos decálogos de escritora y escritores que se han dedicado a publicar sus 10 normas de cómo ser escritor. Y yo al principio, en mi ignorancia absoluta, los coleccionaba y empecé a darme cuenta de que, digo, sí, para ser 10 normas, cada uno tenía 10 distintas, ¿no? Coincidían 2 o 3 de 10. Claro, caes en la cuenta de que al final, si quieres ser escritor, tienes que desarrollar tu propio método. A mí no me sirve el método de otro, seguro que el de Empar, por muy bien que le vaya a ella, a mí no me sirve, te aseguro que el mío no le sirve a ella ni a Marto, porque el mío es un desastre de método, pero es el que me sirve a mí. Cada uno tiene su propio método. Yo, por ejemplo, como has dicho eso de cómo planteamos la novela, yo me la planteé, todas las novelas que escribo me las planteo por el final y por el principio. Para mí esas dos cosas son básicas. Luego, obviamente, hablando muy... No, porque todo el meollo también es básico, evidentemente, ¿no? Pero para mí es muy importante el final. Yo creo que como lector y como, por ejemplo, telespectador, tengo que recordar el final de una historia para que esa historia me parezca potente. ¿No? Hay muchas novelas que empiezan muy bien y luego se van diluyendo. Entonces yo intento darle mucha importancia al final y, sobre todo, vivimos en una sociedad que lo llevamos todo tan rápido que las primeras páginas o las primeras frases son esenciales para captar al lector. Entonces yo siempre me planteo las novelas por eso, porque intentar tener un capítulo muy potente y un final que no defraude al lector. Si el lector ha llegado hasta ahí, yo casi me lo tomo como que me están haciendo un favor, ¿no? Vamos a llegar hasta el final. Si encima luego el final es defrauda, es como un pequeño fracaso, ¿no? Entonces, mi planteamiento siempre es ese. Mi método de escritura es darle muchísima importancia al principio y al final. Te diría que a todas las páginas, pero esencialmente al principio y al final. El mío se parece mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Yo tengo muy claro el principio, sé hacia dónde quiero ir, no hago apenas esquemas, para nada, y entonces se trata de ir cubriendo el mientras tanto. Exacto. Y de irlo cubriendo de forma que el interés sea sostenido, es decir, que la narración en ningún momento decaiga para que el lector te acompañe hasta el final. Entonces, no se diferencian tanto. No, sí, o sea, es que yo tampoco me hago esquemas. Yo, por ejemplo, hay autores con los que he hablado, hay un autor muy famoso sobre todo de literatura infantil y juvenil, aunque no exclusivamente, que publicó un libro sobre su método, explicando su método. Claro, este hombre ha vendido millones y millones y millones. Entonces me leí por curiosidad ese libro y él decía que se hacía esquemas, que al final solo le faltaba poner los símbolos de interrogación, o sea, de puntuación y las conjunciones y ya tenía la novela escrita. Digo, pues comparando un esquema de este autor con uno mío, seguramente uno tuyo, mundos completamente diferentes, porque mis esquemas son los mismos esquemas que me hacía para estudiar, que he dicho antes, auténticamente desastrosos. Entonces yo me doy mucha libertad en el meollo, como decías tú. Yo intento tener claro el principio y el final, y todo lo que va por el medio me doy mucha libertad para ir cambiando sobre la marcha. Yo además, cuando he intentado sistematizar, me ha salido mal. ¿Qué quiere decir? Que se me cruzaba una idea por la cabeza, entonces lo tenía que cambiar todo. Entonces, ¿para qué voy a hacer un esquema si después no me va a servir de nada? Ahora viene Marto y dice todo lo contrario. No, estoy muy de acuerdo contigo en que es verdad que cada uno tenemos nuestra película montada en la cabeza. Yo me acuerdo al principio, antes de la osadía de lanzarte a escribir un libro, una historia, ¿no? Y tal, iba a las charlas de los autores, a las presentaciones, con la máxima ilusión, ya no tanto que me hablasen de su novela, sino de cómo se lo montaban, ¿no? Porque me parecía una cosa, digo, hostia, esto, ¿no? Que tendría que tener lo que dices tú, un método. Luego te das cuenta de que no es así. Yo me acuerdo de la primera novela, la escribía a abuela pluma completamente. Tenía una idea, me puse a escribir y luego fui a salto de mata desde la primera página hasta la última.
Y entonces yo me prometí a mí mismo que eso no lo iba a volver a hacer en mi vida. O sea, porque eso era un sufrimiento y hay escritores que funcionan así, y muy solventes y muy buenos, ¿no? Pero en mi caso dije, esto no, Marto, no te lo puedes plantear así porque es que es una locura. Y entonces, la segunda y la tercera novela, yo me tiro más tiempo pensando la trama que escribiendo. No tanto el principio y el final, o sea, es toda la novela. La idea que quiero manejar, en este caso las premisas que hemos hablado, la desaparición de menores, los juicios mediáticos. Yo tenía una idea en la cabeza que me rondaba, ¿no? Así como moscas cojoneras, ¿no? De esas que no te quieren abandonar, ¿no? Y es la idea de quién sería capaz de buscar a un monstruo, ¿no? A este hombre se le condena por la desaparición de sus hijos y en la prensa se le llama el monstruo de la tejera negra, ¿no? Cuando es él el que desaparece, ¿quién se preocupa en buscar a un monstruo? Entonces estas ideas hay que darles encaje en una historia. Te van saliendo una serie de puntos, me hago como una especie de línea temporal, los voy colocando más o menos como Dios me va a entender. Eso lo voy desarrollando hasta tal punto que cuando me quiero sentar a escribir, a lo mejor tengo, no exagero, tengo como si fuese un guión de cine y sea absolutamente todo. La parte creativa la hago antes, sé todo lo que va a pasar en cada capítulo. La parte creativa me refiero a lo que es la historia, la trama, lo que va a pasar, ¿no? A nivel literario es verdad, eso es el día a día, ¿no? Cuando te enfrentas a la página, pero yo lo tengo todo absolutamente, que soy un obsesionado de eso, de la trama. Que quede redonda, que el arco de transformación del personaje funcione desde el principio al final, dónde están los puntos de giro, si hay un clima, si hay dos, si se produce un calderón, todas esas cosas. Al final, bueno, de hecho, tanto era así mi obsesión por saber organizarme a la hora de trabajar, que es lo que verdaderamente yo creo que no se aprende en casi ningún sitio, ¿no? Que lo que hice fue dar un curso de guión de cine. El guión de cine siempre lo cuento, ¿no? Que constaba de dos partes. Una que era, digamos, más de estructura, de cómo trabajar el guión y plasmarlo en un papel, y luego la segunda parte era más cinematográfica, ¿no? Cómo llevarlo a cabo. Yo pagué el curso completo y el profesor se lo dije, digo, yo a la segunda parte no pienso venir, yo lo que quiero es que me enseñes a organizar mi cabeza. O sea, mi cabeza es, ¿sabes? Tengo tantas ideas, pero no sé. Y me vino lo de que esto, si le vale de consejo a alguien, me doy por satisfecho, cómo estructuran los guionistas las historias. No nos vale exactamente como para escribir la novela, pero sí para organizarla. Yo por lo menos así. Decís cosas que me surgen preguntas. Por ejemplo, tú, claro, comentabas esto de que es muy importante el principio para enganchar, ¿no? al lector. Estamos en unos tiempos como muy acelerados. De hecho, hay estudios que ya dicen que la gente pone incluso las series a 2x porque se les hace muy largas. Una serie de 20 minutos ya es muy larga. Hay gente en el cine que ya mira el móvil para contestar WhatsApp y tal. ¿Lo estáis notando a la hora también de la novela, de escribir, de si no engancho aquí es que no me va a leer nadie? O sea, ¿esta cosa de la aceleración está afectando también? Sí, ahora recordaba que en uno de los decálogos, y no recuerdo quién, decía, el muerto ha de estar en la primera página. No recuerdo, creo que era el autor del Padre Brown. El muerto en la primera página. ¿No? Chesterton era, ¿no? Sí, Chesterton, ¿no? Para enganchar. Bueno, no, contesta tú. Es que te he interrumpido. ¿Qué queráis? No pasa. A ver, sí, que vivimos en una sociedad acelerada. A ver, yo por ejemplo recuerdo, yo estudié filología inglesa y recuerdo que me leí La casa de la felicidad de Edith Wharton. Las primeras 100 páginas son insufribles, pero cuando terminé dije, me alegro de haber leído este libro, ¿no? O lo mismo recuerdo con La edad de la inocencia. Hay libros que al principio, a mí por lo menos como lector, se me hacían un tostón y luego dije, me alegro de haber tenido la paciencia. Ahora parece que en algunos lectores esa paciencia no está. Ahora bien, igual esto suena un poquito increíble o falso, pero es así, en mi caso es así. Yo no... A ver, yo escribo y por supuesto quiero que me lean, pero yo escribo las novelas que yo quiero escribir. ¿Vale? Y si alguien... O sea, ya cuento con que mucha gente no la va a leer. Y cuento con que de la gente que la va a leer va a haber gente a la que no le guste. Pero yo no puedo escribir pensando en los gustos de otros. ¿Vale? Por supuesto quiero tener montones de lectores, el mayor número posible, pero no escribes una novela en una tarde ni en una semana. Te suele llevar meses, por decir. Entonces, yo necesito disfrutar. Antes has mencionado, Marto, un sufrimiento. Para mí es un gozo y seguro que para ti también, ¿no? Escribir es un gozo, si no, no lo haríamos, porque nadie nos obliga a hacerlo. Entonces,
Por supuesto que, ya digo, hablo en primera persona, por supuesto que quiero tener cuantos más lectores mejor, pero yo quiero escribir novelas que a mí me gusten, ¿vale? Entonces yo hasta ahora estoy satisfecho con mis novelas. También es verdad que estoy convencido que todas mis novelas podrían ser mejores de lo que son. En algunos casos, mucho mejores de lo que son. Pero yo estoy satisfecho con ellas. Y tengo lectores que les gustan y otros que se me acercan y me dicen, lo siento, no me ha gustado. El que lo siente soy yo. Pero es lo que hay. O sea, yo ya cuento con eso. No me llevo una desilusión si alguien me dice, es que a mí no me ha convencido. Digo, si es que yo ya partía de esa base. ¿Vale? Pero necesito disfrutar con lo que estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que me planteo enganchar al lector lo antes posible, pero porque a mí también me gustan ese tipo de historias. ¿Vale? Yo me gusta entrar en una historia, nada más abrir el libro, ya estar ahí en ese mundo que me está contando, que puede ser una historia realista como las que hemos escrito los tres en esta ocasión, o a mí me gusta mucho la fantasía. O sea, me gusta ser capaz de, con 2 frases, ya meterme en el mundo que ha imaginado ese autor. ¿Vale? Bueno, yo también escribo lo que tengo ganas de escribir, pero sí que es cierto que sin que me hayan obligado a ello, he oído muchas veces, tanto de editores como de lectores, qué bien que los capítulos son cortos. Sí. Es decir, el editor espera capítulos cortos y yo diría que el lector también agradece capítulos cortos cada vez más. Es decir, no sé, me imagino que empiezas y el capítulo tiene 20 páginas y no lo voy a cerrar hasta dentro de 20 páginas. Entonces, sí que eso liga bastante con esa sociedad que va muy deprisa, que los mensajes han de ser cortos. Entonces, sí, y yo creo que es tendencia, capítulos cortos. Sí. No sé si... Sí, no, yo creo que por mi forma de plantear las historias y la dinámica que lleva normalmente en la narración, me pasa como en Par, son capítulos cortos, son muy dinámicos, muy ágiles, entonces no me había planteado nunca o sea, como una preocupación no enganchar al lector. A mí lo que sí me ha preocupado siempre es tratar a mis lectores como adultos. O sea, lo que no me permito es hacerles trampa, lo que no me permito es tener que meter, no me acuerdo cómo se llama la expresión esta, que tienes que dejar el capítulo en alto para que... El cliffhanger, Entonces, ¿sabes? Yo entiendo que hay cosas que hay que trabajarlas. Entiendo que puedes empezar con un pico en altura de intensidad en la novela porque la trama lo requiere, que luego tiene que caer un valle porque tienes que perder algo de tiempo en la presentación de tus personajes. O sea, es que... Y hay veces que lees novelas que quieren ir a este ritmo que dices tú, tan inmediatez, como las series, como... Y no puede ser, o sea, tú no puedes fustigar a un personaje a lo largo de una historia desde la primera página hasta la última. Tienes que tomarte un determinado tiempo para presentar a tus personajes, para presentar la trama, para ubicar al lector. Entonces yo entiendo que si el precio a pagar es perder determinados lectores por el camino, se pierden porque quiero ser honrado y entregar un buen producto, o sea, que alguien que verdaderamente lo valore y que diga, pues oye, ha dedicado el tiempo que necesita. Luego es verdad, si eres capaz, que eso ya es complicado, ¿no? Pues hacer los capítulos cortos, ¿qué tal? Pues oye, pues eso es que se va aprendiendo, ¿no? Y éramos quizá lo que más nos cuesta, ¿no? Pero no sé, vamos, sí. También hay lectores que comentan, ostras, es que descripciones tan largas. Pero claro, la novela necesita, si estás haciendo literatura, necesitas una atmósfera, necesitas un ambiente. No puedes obviar la descripción. Es decir, podemos jugar a hacer un guión cinematográfico y llevarlo a la novela, pero estamos haciendo novela. Si haces novela, necesitas, por lo menos yo necesito describir cómo es la casa, cómo es el ambiente, a poder ser la persona. Entonces, si anulamos las descripciones, todo va a ser acción. Eso ya es el cine, eso ya es... Yo creo que eso entra ya más en el estilo de cada uno, ¿verdad? Yo, sin embargo, de las descripciones farragosas y no es tu caso, en Par, no, vale. No, perdón. Con todo el cariño, no, me refiero que sabes que te ha pasado también, ¿no? De leer desde descripciones demasiado extensas, ¿vale? No es tu caso que te he leído y no es así. Pero a mí me gustan más someras, ¿no? Son 4 brochazos y situar al lector, ¿no? Que la escena sea casi más suya que nuestra. Pero yo entiendo que eso es de estilo de cada uno. Entonces, claro, y quien trabaja como en Par trabaja muy bien la descripción, y yo no es que no la trabajo porque directamente es que no me gusta. Intento buscar en la escena... Los personajes les definen las acciones, en tu caso, ¿no? Sí, las acciones, lo que hablan, quizá lo que piensan, ¿no? Y a partir de ahí te dibujas tú la escena, te presento un bar y te digo que estás pisando ese ring y te digo cómo huele el bar, y seguramente el bar, el tuyo y el mío, sean muy parecidos,
pero el tuyo es tuyo y el mío es mío, entonces es como también un poquito tramposo en el sentido de que captas al lector, ¿no? Pero entiendo que eso es parte del estilo, pero lo que estamos hablando del tema de la inmediatez y que la gente quiere un producto rápido, y yo creo que se han equivocado el producto, creo, porque esto necesita su tiempo. Hay una cosa que coincide en las tres novelas y es que tienen a un personaje que por circunstancias de la vida está muy interesado en encontrar a esa persona que se ha perdido. Bueno, en tu caso es Frank Durán, en tu caso es el inspector Tedesco y en tu caso es el inspector del departamento forense Francisco, no me acuerdo el apellido ahora. Es decir, qué importantes también son, aparte de, obviamente, en estas novelas, la víctima, el niño que desaparece, que alguien diga, es que esto hay que encontrarlo. Claro, en mi caso, a ver, yo creo que siempre me planteo las historias como tiene que haber un enigma, tiene que haber un misterio que no solo algún personaje quiera resolver, sino el propio lector, ¿no? Y que lo resuelva, el lector sea capaz de resolverlo al mismo ritmo que el personaje principal, ¿no? Que como decía antes Marto, que no haya trampas, no hacerle trampas a los lectores. Entonces, yo creo que sí, lo podríamos casi reducir todo en la historia de la humanidad a la idea de resolver un misterio. Siempre ha habido un misterio. O sea, yo a los chavales, cuando les doy charlas en secundaria o en primaria, siempre les digo, si imaginaos que este aula no es el vuestro, si os dicen que no podéis abrir esa puerta, en cuanto el profesor se dé la vuelta vais a abrir la puerta. Por el simple, no solo por llevar la contraria, que también, sino por el simple hecho de averiguar qué hay detrás de esa puerta. ¿Vale? Entonces, yo creo que los misterios son aquello que nos mueve, ¿no? Siempre queremos saber qué ha pasado, quién lo hizo o qué fue lo que hicieron o cuál es la explicación a este misterio, ¿no? Entonces, en mi caso sí, en mi caso obviamente el personaje que digamos que no es el principal, pero es el que motiva toda la historia, es el hermano de la niña que desaparece. Él es el que se involucra y el que a su vez involucra a la que sí que va a ser la protagonista o una de las protagonistas principales, porque él no se atreve a volver a ese pueblo. Él ha huido de ese pueblo. También tiene una pérdida esa protagonista. Sí, porque al final todos perdemos algo, ¿no? En el camino. Encontramos muchas cosas y perdemos algunas. Entonces, sí, ella también ha perdido algo muy importante y es en parte como tienes que salir de ese abismo en el que te encuentras, de ese abismo emocional, y para salir necesitas algo de lo que tirar. Entonces, haz esto por mí, ¿no? Intenta averiguar qué le pasó a mi hermana, ¿no? Es lo que le dice con otras palabras, pero la idea es esa. Sí, siempre tiene que haber alguien que quiera saber qué ocurrió, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Hablábamos antes de los juicios en los medios, ¿no? También muchas veces lo que hacemos todos, no solo juzgar, que también lo hacemos muy rápido, sino esto yo no lo puedo resolver, miro a otro lado y me cambio de canal o lo que sea, ¿no? O cojo otro periódico o tal. Estábamos hablando antes de las guerras que tenemos hoy en día, ¿no? Todos miramos, no, esto no va con nosotros o esto nosotros no podemos resolverlo. Siempre es necesario que haya alguien que diga, sí, yo voy a intentar resolverlo. Igual es incapaz, pero es necesario que haya alguien que abra la puerta. Sí, en mi caso es el inspector Mauricio Tedesco, que resulta que tiene una cierta vinculación con este niño perdido, pero para mí el policía, esta es la segunda entrega de Mauricio Tedesco, el policía es un instrumento, es el instrumento que me permite llevar al lector desde el principio hasta el final. Y cuanto mejor sea tu instrumento, cuanto mejor lo conozcas y mejor lo dibujes, más interés debe tener. Entonces, bueno, para mí ese policía, con esa implicación, va a ir hasta las últimas consecuencias, como probablemente es tu inspector, buscando a ese niño. Entonces, para mí esa implicación era necesaria en esta novela. Pues yo te digo una cosa, a mí me gustan trabajar los personajes, llevarlos un poquito más al límite, en el sentido de que me gustan los personajes principales que no quieren ser personajes principales de la historia. Es verdad que Frank Durán se ve obligado a buscar al monstruo de la tejera negra, porque le llaman de Constanza desaparecidos y por una serie de historias que él tiene, de problemas económicos, pues se ve obligado a volver a investigar una desaparición, pero no quiere ser un personaje principal. A mí ese matiz o esa doble cara del personaje, ¿no? De que es verdad que tiene las herramientas necesarias para dedicarse a esto, pero no quiere ser el personaje principal, es lo que realmente a mí me llama la atención, ¿no? de crear este tipo de... Sí, lo decía también más porque son personajes que al final
lo que demuestran es la sensibilidad. O sea, me refiero que dentro de todo la maldad que puede haber en una historia en la que un niño desaparece, se pierde, qué puede haber pasado con él, hay esa parte de empatía, de humanidad, de sensibilidad de alguien. Yo me preocupo por buscar esto, ¿no? Digo que habla bien de nosotros, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, bueno, pero no es necesario, ¿eh? No tiene por qué ser un personaje que empatice, ¿no? Con los no niños. tienes por qué empatizar, ojo. Que... No, yo no digo el lector con el personaje, sino el propio personaje, pues a lo mejor con historias desaparecidos de niños, ¿no? Pues luego con todo lo que conlleva, lo que dices tú, pues porque le hace sentir mal, porque le hace recaer en viejos vicios, en viejas historias que no quiere... No lo sé, el caso es que verá que al final necesitas un personaje principal que aborde la historia, necesitas presentar una gran interrogación que te acompañe durante toda la narración, ¿no? Y tener un personaje de tu lado, ¿no? Como comentas, pues está muy bien, es agradecido. Bueno, y en el caso de un niño siempre está el pensamiento de que probablemente le ha pasado algo malo. No es un adulto que puede haberse marchado quitándose del medio y no me voy a comprar tabaco y no vuelvo, ¿eh? En el caso de un niño es claro. algo está pasando. Entonces eso genera todavía mucha más angustia y quizás más implicación a la hora de buscarlo. Desapariciones forzosas siempre, claro. Te doy cuenta que la Guardia Civil y la policía siempre, ¿no? Lo dividen en tres partes, lo dividen entre tres posibles casos, que son las voluntarias, las involuntarias y las forzosas, ¿sabes? Sí. Puede ser, ¿no?, que un niño se pierda, que sería involuntaria, pero si enseguida no aparece, claramente ya entra dentro del rango de las forzosas, ¿no? Y entonces eso sí. Antes hablábamos un poco de cómo estructuráis la novela, cómo os organizáis, pero hay un momento en el que os bloqueáis en el sitio. Bueno, ¿y ahora cómo hago yo para seguir con esto? ¿Os ha pasado o tenéis temor a ese momento de ¿y ahora cómo sigo yo con esta historia para que me cuadre con ese final que tenía pensado y no engañar al lector, ¿no?, que hablábamos antes? A mí constantemente, no sé a mis compañeros, pero a mí lo de llegar a un punto donde no saber cómo continuar me pasa de manera constante. Lo que pasa es que claro, el objetivo es terminar la novela. Nadie te va a querer publicar una novela inacabada, ¿no? Entonces, tienes que solventar ese obstáculo, tienes que hacerle frente y hay diferentes formas de hacerlo. Que igual que antes hablábamos de los métodos, seguro que aquí lo hacemos de manera diferente también, ¿no? Puedes, como yo no escribo la historia en el mismo orden que luego lo va a leer el lector, puedo pasar a otro punto de la misma historia, porque la historia la tengo, por mucho que antes he dicho que me doy mucha libertad, digamos que el hilo principal de la historia la tengo clara en mi cabeza, lo tengo muy claro en mi cabeza. Entonces puedo pasar a otro punto de la historia, puedo escribir otra historia y luego volver a esta si el obstáculo es muy grande. En mi caso muchas veces lo que hago es irme a pasear, volver y ponerme música rock, pero rozando el heavy metal, y eso me ayuda a solventar todos los obstáculos habidos y por haber. Pero tienes que hacer frente al obstáculo, no te puedes echar atrás. A mí, por ejemplo, muchos chavales me dicen, no, es que empecé a escribir y he escrito, por decir, 20, 30 páginas. Y hace 2 semanas que no escribo. Digo, no, si quieres escribir, tienes que escribir todos los días, a diario. Esto es una exageración. Luego llega el martes y no puedes escribir, no pasa nada. Pero lo que no puedes es escribir un capítulo en octubre y el otro en abril, porque esa historia no va a seguir un mismo ritmo. Entonces, por muchos obstáculos que te salgan, tienes que luchar para sortearlos, para eliminarlos, y muchas veces esos obstáculos, en mi opinión, es lo que luego enriquecen la labor del escritor, ¿no? Porque te sientes más satisfecho contigo mismo cuando a lo mejor has conseguido llegar al punto y final después de solventar un montón de obstáculos. Porque la duda, supongo que estaréis de acuerdo, la duda para mí es parte esencial del escritor, ¿no? O sea, yo constantemente tengo dudas de si la historia es buena, de si la estoy contando bien, porque no solo es tener una buena historia, sino ser capaz de contarla bien, ¿no? Cuántas veces nos hemos encontrado con qué buena idea, pero qué mal me la está contando, ¿no?, este escritor. O con una película, ¿no? Oye, la idea me hubiera gustado, o al revés, sí, qué bien cuenta, pero... Una tontería. Exacto, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir las dos cosas. A veces el obstáculo no viene en la historia en sí, sino en no estoy dando con el tono adecuado, ¿sabes? Lo que hablábamos antes de los capítulos cortos. Yo creo que eso viene muchas veces según la historia que queramos contar. Hay historias que nos llevan a utilizar capítulos muy cortos y otros capítulos más extensos o las mismas descripciones. A veces para un determinado personaje o un determinado escenario necesitamos varios párrafos y para otra cosa necesitamos un par de líneas. No recuerdo quién lo dijo, pero recuerdo la frase que me pareció muy buena para describir una calle
un autor dijo, no os volváis locos hablando de la anchura de la calzada o de la acera o de cuántos pisos tienen los edificios que están a ambos lados de la calle, sino di, por ejemplo, una calle que huele a pan. Todo el mundo conoce una calle que huele a pan. Solo con esa frase todo el mundo va a situarse en una calle que huele a pan, porque todos hemos pasado por alguna, ¿no? Y vamos buscando el olor de dónde viene, ¿no? Entonces, a veces una descripción con una simple frase ya es la mejor descripción que podemos encontrar, y otras veces necesitamos párrafos o páginas y páginas para describir perdón por el rollo. Bueno, a mí no me pasa mucho, pero cuando me pasa, y como decía Daniel, yo también escribo por placer. Para mí escribir es un placer. Cuando se presenta un obstáculo y no le ves la salida, y cuando por fin se la ves, ese es el mayor placer. Claro. Dices, hostia, era esto. Entonces, eso es quizás lo que más me gusta de escribir. Es esas pequeñas dificultades que, o a veces es una palabra, aquí y aparece la palabra. Ajá. Entonces, eso es lo que me gusta de escribir. Hay obstáculos también en cuanto a la trama, pero generar esa tensión que supone, ahora aquí no sé cómo continuar y superarlo, eso es genial. Eso debe ser muy placentero. Sí, no sé, en tu caso, Marto. No, me pasa, pero me enfrento a ese problema antes de sentarme a escribir. O sea, es el mismo problema, lo que pasa que es en un estadio antes, digamos, ¿no? Yo cuando pongo a pensar la historia, estructurarla, los capítulos, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo manejar la trama, la narración, qué es lo que va a ocurrir. Pues es verdad que hay veces que quieres enganchar una idea con otra, una trama principal con una secundaria, quieres que todo quede redondo y te quedas atascado, ¿no? Pero es antes del proceso de escritura. Luego dentro de cuando ya tienes todo este trabajo hecho y me pongo a escribir la novela, te enfrentas a otro tipo de problemas como el que dice Empar, ¿no? Pues que buscas la frase apropiada, ¿no? O concreta, ¿no? Que todo lo que quieres tú contar, sintetizarla, y muchas veces a lo mejor pierdes más tiempo en eso que en los demás del capítulo, y tienes que parar, tienes que darte una vuelta, echarte un cafetito, ¿sabes? En esas cosas sí, pues hay veces que te paras en ese tipo de historias, pero de trama, antes de ponerme, ya te comenté, la primera novela Fábula Pluma, digo yo, esto no puede volver, no voy a volver a pasar. Bueno, ya me estaban diciendo que tenemos que ir terminando, pero sí que os quiero preguntar una cuestión, porque niños perdidos, yo quería preguntaros, a pesar de que estamos en una sociedad en la que parece que se hiperprotege a los menores, sin embargo, ¿tenemos en cuenta a los niños? ¿Los miramos? Sí, pues se les tiene más en cuenta de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ahora el tema de las separaciones. Bueno, pues antiguamente es verdad que a lo mejor el juez valoraba de una manera o de otra la custodia y tal, y ahora se le tiene muy en cuenta al menor. La opinión de los críos. Yo lo que he hecho en falta, que no tiene tanto que ver con esto, es que se le dé más repercusión mediática. Hemos empezado toda la conversación que tú has comentado, que es verdad que sale mucho en televisión, pero si te das cuenta sale en televisión determinados casos. Y por desgracia la desaparición de menores en España son más de lo que estamos acostumbrados a ver Es verdad que no es ninguna locura, ¿no? de porcentaje. Lo que pasa es que siendo niños siempre es una locura, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que no se le da el recorrido mediático que necesite. Cuando digo el recorrido mediático, no es el recorrido mediático al que estamos acostumbrados, del salseo de por la mañana, ¿sabes? De mostrar temas escabrosos y tal, que venden, ¿no? Que te levantan la audiencia, ¿no? No me refiero a tomárselo en serio. Es decir, como en Estados Unidos pusieron en funcionamiento el alerta ámbar, lo recordaron de memoria, que es para cuando se produce la desaparición de un menor, se activan unos determinados medios, y no solo le llega a los medios de comunicación, a las fuerzas policiales de las distintas provincias, de distintos estados, pero es que también llega, como os acordáis lo que pasó aquí en Madrid, que venía esto de la tormenta y nos mandaron a todos... los avisos estos a los móviles. Pues esas cosas en Estados Unidos están normalizadas. Te llegan avisos al móvil de que se acaban de sustraer un menor con la matrícula del coche para que todos los ciudadanos sean partícipes. Si aparece en televisión, no quiere decir que está como más normalizado, más operativo. Y eso aquí yo creo que en España ahora mismo, en ese tipo de... también tenemos el sistema ámbar, porque eso se amplió
La alerta más a muchos países, ¿no? Y pero pasa que nosotros es más a nivel policial. Te llega una denuncia, coge la denuncia, la descripción del menor, se le pasa a la Guardia Civil, a la policía local. Yo no sé si eso, perdón, pero podría generar incluso, no sé si alarma, ¿no? Si llegara, ha desaparecido un niño ahora en Getafe, a todos los móviles, no sé. Es verdad no sé, todas las desapariciones todo el rato, lo que pasa es que es más dilatado en el tiempo, no sé si en las redes sociales, en SOS desaparecidos, o ¿no? Que son los que más, parece que más en repercusión tienen, o no sé si también esto de Clara Campoamor, pues hay temas de personas, pero siempre es con 24, 48 horas. Y yo esto que hablo es de la inmediatez, es lo que yo echo de menos, porque es verdad que una desaparición voluntaria, involuntaria, forzosa de un mayor de edad, también te genera una ansiedad, ¿no? Pues oye, pues has quedado con tu mujer y sabes que ha ido a comprar el pan y no aparece, ¿sabes? Igual algo ha pasado. Sí, claro, algo ha pasado, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de personas más vulnerables. Yo creo que eso debería tener mayor repercusión, pero vuelvo a lo mismo, no a la repercusión que estamos acostumbrados a darle y a ver en televisión, que todo parece que estamos en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que estamos encima de los niños y que cada vez más estamos confiando esa tutela y esa custodia a la tecnología. Niños que llevan pulseras con geolocalizador, les damos a la mínima el móvil para saber dónde están. Es decir, estamos confiando un poco eso, bueno, a que en algún momento los podremos localizar y los tenemos siempre presentes. Hoy leía incluso que cada vez más escuelas y más guarderías tienen cámaras para que los padres continuamente vean lo que están haciendo sus hijos en las escuelas. No sé. Sí, precisamente lo que le dices, no sé si habéis visto, hay un capítulo en Black Mirror que va de una madre que tiene una niña, entonces le pone una cámara desde que es bebé. Claro, la niña va creciendo. Llega un momento en que no quiere... que la madre ya ve cosas que ya se le empieza a ir la cabeza. Entonces, ¿hasta qué punto ese hipercontrol, ¿no?, del niño? Da un poco de miedo, ¿eh? Sí, por eso. Ese capítulo da bastante miedo. Lo dije Jodie Foster y da bastante miedo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que los metemos un poco en una burbuja, que a lo mejor los padres somos más conscientes de los peligros, pero les coartamos sus libertades y su privacidad en muchas ocasiones, ¿no? Ahí a veces estamos tan encima muchas veces y, como decía Empar, a veces les damos, iba a decir involuntariamente, no, voluntariamente les damos dispositivos que son peligrosos, ¿no? Entonces, sí, nos permiten tenerlo controlado con el geolocalizador, como decía ella, pero les estamos abriendo una puerta a cosas incontrolables, ¿no? Entonces, a ver, al fin de cuentas es el tiempo en el que estamos viviendo. Es súper complicado manejar todo esto. Yo me acuerdo cuando en nuestra generación, yo creo que todos hacíamos igual. Yo me iba de casa y sabía que tenía que volver a la hora de la cena y mis padres no sabían dónde estaba. En ese tiempo, o sea, jugábamos en la calle. Hoy en día siempre tenemos que saber dónde están, con quién están, a qué hora, no solo a qué hora van a venir, sino todo prácticamente. Y muchas veces han pasado 2 horas y les mandamos un WhatsApp, ¿dónde estás? Y eso lo hago yo, ¿vale? Entonces, les estamos coartando cierta privacidad muchas veces, ¿no? A veces no tan exagerada como el capítulo de Black Mirror, pero claro, en nuestra época es que no existía el móvil. Igual nos hubieran hecho lo mismo nuestros padres, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, muy complicado pero bueno, no sé si esa era tu pregunta exactamente, en el sentido de mirar a los críos. Sí, bueno, un poco por ahí. Lo que pasa es que también pensaba que muchas veces de problemas de los niños no nos damos cuenta. Luego saltan noticias de, pues este niño sufría bullying, nadie se dio cuenta en el cole hasta que ya pasó la desgracia, ¿no? A ver, yo creo que cuando los profesores dicen no sabíamos nada, eso... a ver, mi mujer es profesora, conozco a muchísimos profesores y casi siempre se sabe en el colegio y en el instituto si hay problemas de bullying. Igual no se sabe el extremo al que se llega, pero los profesores suelen ser conscientes de lo que pasa, ¿vale? En la experiencia que yo tengo. Con esto no los estoy culpando de nada, ni mucho menos, ¿vale? Entiendo que su labor es admirable y súper complicada. Pero eso cuando dice el centro, nosotros no sabíamos nada. A ver, si ocurría todos los días en clase, ¿cómo es que no lo sabías? Otra cosa es que no tuviera medidas o que a lo mejor consideraban que no era tan grave el tema y no querían tomar. Pero a mí me suena muy raro cuando un centro dice nosotros no sabíamos nada.
y llegaba todos los días a casa con moratones o lo que sea. No solo los profesores, sino muchas veces los padres. Nosotros no sabíamos nada. Digo, ¿qué caso le haces a tu hijo si no sabes si no lo ves triste todos los días cuando va al colegio o cuando vuelve? Pero bueno, insisto, es un tema muy complejo. Creo que todos somos padres. Hablar de los críos, cada uno en el parque, todos nos consideramos el mejor padre. ¿Sabes? Es como en la barra del bar todos metemos gol, ¿no? Sí. Pero es un tema muy, muy complejo, sinceramente. Bueno, pues yo no sé si nos quedan nada, unos minutillos. ¿Alguien del público quiere lanzar alguna pregunta? Sí, mira, hay una. Hola, buenas tardes. Al señor este de las gafas de la perilla del bigote que no se le... Yo no lo entiendo muy bien. No lo entiendo. ¿Al de las gafas? Hable por favor un poquito más alto, siga usted, sí. Ay, perdona. No pasa. Ya tiene poco arreglo. Pues ya, sí. Mira, Lorenzo. Hola, buenas y bienvenidos todos. Yo os quería hacer una pregunta, porque bueno, yo me acuerdo de mi infancia en un barrio periférico de Madrid, donde a edades tempranísimas nos perdíamos en lugares peligrosísimos, todo estaba lleno de descampados, había una fábrica abandonada de gusanos de seda, trepábamos hasta la torre, que tenía una altura enorme, había unas alcantarillas por ahí descuidadas, nos metíamos por las alcantarillas hasta sitios inverosímiles, había campos de labranza con pozos. Un amigo mío, metiéndose en un pozo, se cayó, se torció el tobillo y se quedó atrapado en el fondo del pozo. Es decir, había un riesgo enorme para los niños de 10, 11, 12 años, son las edades de las que estoy hablando, comparado con el día de hoy, donde creo que ningún niño de 10, 11, 12 años prácticamente tiene probabilidad de hacer esas barbaridades porque sencillamente no se lo permiten, ¿no? Para poder hacer todo eso tenías que estar a veces 2, 3, 4, 5 horas sin que tus padres te controlaran, ¿no? Yo no sé si, Marto, tú que eres especialista, Ampar, tú que has, bueno, cualquiera, ¿tenéis alguna referencia de si entonces desaparecían más niños que ahora? ¿Secuestraban más niños que ahora? O no sé, ¿cómo están esas cifras, ¿no? Ahora que tenemos tanto cuidado. Yo por lo que me documenté para esta novela, no ha habido una escalada de desaparición de menores. Lo que ha habido una escalada, Lorenzo, es de la comunicación o de la información que tenemos nosotros de estos casos. Es que yo creo que antes no nos llegaba. Antes el que se perdiese un niño y que apareciese en televisión, que fuese mediático, tenemos 2, 3, 4 cadenas de televisión y bueno, y aparte que no se trataban igual que se tratan ahora los casos, pero no ha habido una gran escalada, pero sí ha habido más información, la inmediatez esta que tenemos ahora con el Facebook, con Twitter, con Instagram, entonces parece que se está perdiendo un crío, una persona, un adulto cada 10 minutos. Entonces esa sensación de, que también yo creo que entronca con lo que tú has dicho, ¿no? De que parece que estamos como más encima de los críos, es porque yo creo que a lo mejor estamos sobreinformados. Pues antes pasaban cosas, creo yo, Lorenzo, pasaban igual cosas que pasan ahora. Ya no solo es que te perdieses por ahí 4 o 5 horas sin que tus padres, si luego aparte las barbaridades que hacíamos, los explosivos caseros, estos con botellas de Coca-Cola, con los hierros, o sea, no pasaban más cosas porque Dios no quería. Eso es verdad. Y a la hora de perderse los críos, a lo mejor perderse involuntariamente, igual que ahora, seguramente. Y desapariciones forzosas, yo no creo que haya subido mucho más, ¿eh? Yo no tengo los datos, pero diría que lo mismo que él, que no creo que haya subido. Yo conocí casos en mi infancia de desaparición recuerdo de una chiquilla que iba a mi colegio, pero fue un caso. No, claro, es lo que acaba de decir Marto, no teníamos internet. Igual en el barrio de al lado había otro caso y no nos enterábamos. Sí. Porque en el periódico en aquella época yo leía los deportes y poco más. Pero yo diría que no ha habido una. Es que luego las cifras, perdona, en parque, es que luego las cifras también suben mucho, porque ahora lo que sí que es verdad que antes no es la separación de los padres, esto es verdad, esta lucha que hay entre los padres por las custodias y tal, y ahora muchas de esas desapariciones, entre comillas, forzosas, vienen por parte de un progenitor, sí. Es decir, me cojo a los críos, me salto a la custodia del juez y bueno, eso sí que es verdad, en eso sí que hemos cambiado, ¿no? Sí. Mucho más globales, pues, a lo mejor de un país, y cogen y se los llevan.
¿Qué pasa? Que no dejan de ser, ¿sabes? Hasta que se localiza al padre donde están, se considera una desaparición forzosa. Eso también engrosa, digamos, mucho, digamos, la estadística. ¿No? Yo entiendo que cuando lo inquietante de esta estadística es cuando verdaderamente vas desgranando y son estas no involuntarias, entiéndase, sino forzosas, pero que no sabemos exactamente qué ha ocurrido. Están los padres localizados, no sabemos qué ha ocurrido con él. Esas son verdaderamente las que nos preocupan. Y esas habrá más, son más habitantes, pero no creo que proporcionalmente haya subido mucho más. De todas formas, tampoco es... yo creo que tenemos ¿no? A lo mejor son desaparecidos, Clara Campoamor, de asociaciones que están más puestas con esto. Yo no sé si Entonces, muchas veces, que esto sí que sale en Twitter, estos casos de muchas veces son esos casos a lo mejor de conflictos conyugales, divorcios, etcétera, porque suelen aparecer. Es muy raro que a lo mejor haya un caso muy relevante. Y no es lo mismo un menor, o sea, no es lo mismo si falta mi hijo de 11 años que si falta mi hijo de 17. Ya, no, claro. Para mí la preocupación es la misma, pero y a nivel estadístico es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo un menor que desaparece, como este último caso que ha habido, de esta chiquilla que lleva desaparecida 3 o 4 meses, a lo mejor desde agosto, y ha aparecido, es una desaparición voluntaria, dentro de que es una menor, porque ha decidido... Sí, luego, bueno, se cambia la edad y luego el sexo. No es lo mismo desaparece un chico o una chica. Y luego eso, pues que hay veces que porque por las circunstancias familiares se marchan de casa, y eso es verdad que eso engorda mucho una estadística, pero no es verdaderamente el dato que nos inquieta, que no sé si va por ahí la pregunta, Lorenzo, ¿no? Yo creo que el dato más inquietante es el de ese tipo de desapariciones. Yo no sé, no tengo los datos evidentemente, pero lo que sí que ha cambiado es el papel de los padres. Yo antes os explicaba que acababa de leer que hay escuelas y guarderías para que los padres estén todas las horas que el niño está en la escuela mirando lo que está haciendo el niño. Y parece ser que eso es una forma de rebajar la ansiedad parental. Es que nuestros padres no pasaban ansiedad. Es decir, algo ha cambiado en cómo interiorizamos nuestro papel como padres. A mi madre no se le hubiera ocurrido nunca ver qué es lo que yo estaba haciendo, ni me imagino. Por eso es que al resto. Entonces, algo sí que ha cambiado en el papel, en el rol. Para bien o para mal, eso ya es otra historia. Sí. Bueno. Pues nada, si nada tiene más que añadir. No, nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Que perdone, que no lo había visto. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Gracias.